El paralelogramo es un cuadrilátero, tiene una figura cerrada que tiene 4 lados y sus características son las siguientes. ¿Alguien recuerda cuáles son las características del paralelogramo, jóvenes? Se las había mencionado anteriormente. ¿Son iguales ¿Qué son iguales, jóvenes? sus líneas? A ver. Participen. Pendientes. Un paralelogramo es un cuadrilátero, es decir, es una figura geométrica cerrada de 4 lados. En el paralelogramo los lados opuestos son iguales entre sí, es decir, miden lo mismo, es decir, sus distancias de sus lados opuestos son la misma distancia. Estos dos de arriba también son iguales entre sí, tienen la misma distancia. ¿Ya? Miden la misma distancia de vértice a vértice. ¿Ya? Y otra característica es que los lados opuestos son paralelos entre sí. Estos dos de arriba con el de abajo son paralelos entre sí. Este de la izquierda con el de la derecha son paralelos entre sí. ¿Ya? ¿Y qué significa que dos lados son paralelos entre sí? Significa que tienen la misma pendiente. ¿Ya? ¿Cómo demostramos si un cuadrilátero es un paralelogramo? Medimos las distancias de sus lados. Si los lados opuestos miden lo mismo entre sí, los dos paralelos estos y el de arriba y el de abajo entre sí, estos dos también son iguales entre sí. Además, los dos lados opuestos tienen la misma pendiente, tienen la misma inclinación, y este de arriba con el opuesto también tienen la misma inclinación o tienen la misma pendiente, entonces se trata de un paralelogramo. ¿Ya? Espero que hayan escrito eso. Vayamos viendo la definición de paralelogramo. Los lados opuestos tienen dos características. Los lados opuestos son iguales entre sí y paralelos. Entonces, los lados opuestos son iguales, miden la misma distancia, tienen la misma inclinación. Estos otros dos, si son iguales y tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente, entonces se trata de un paralelogramo. Entonces, para que sea paralelogramo, ese lado y ese lado tienen que ser iguales y paralelos. Este otro y ese otro lado tienen que ser iguales y paralelos. A ver, en este paralelogramo que está aquí vamos a nombrar a los puntos. Este puede ser el punto 1 con coordenadas 2 en X y 0 en Y. Este sería el punto 2 con coordenadas 1 en X y 2 en Y. Punto de acá, el punto 3, tendría coordenadas menos 2 en X y 3 en Y. Y este de acá sería nuestro cuarto punto con coordenadas menos 1 en X y 1 en Y. Vayan copiando entonces esa figura y esas coordenadas de cada vértice. ¿Ya? El punto 1, miren, 2 sobre el eje X, nada sobre el eje Y, así que es 0 sobre el eje Y. El punto 2, 1 sobre el eje X y 1, 2 sobre el eje Y. Coordenadas del punto 2 son 1, 2. Del punto 3 vamos avanzando en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no es cierto? El punto 3, menos 2 en X. X menos 1 menos 2 y 1, 2, 3 en Y. Sus coordenadas del punto 3 son menos 2 y 3. Del punto 4, las coordenadas en X son menos 1 y en Y 1 positivo. ¿Listo? Y para que se cierre la figura se vuelve nuevamente al punto 1. Para este paralelogramo vamos a demostrar que es un paralelogramo y vamos a demostrar, y vamos a hallar el área de esta figura cerrada. ¿Listo?
Entonces, terminen de copiar esos datos y vamos a continuar. Voy a poner la pausa un momentito. Este ejemplo, para este ejemplo que está relacionado el paralelogramo por los puntos 2,0, el punto 2, 1,2, el punto 3, menos 2,3, el punto 4, menos 1,1. Ya. Para esas cuatro tabladas de vértices, ¿cómo demostramos si es un paralelogramo? ¿Cómo demostramos? Haríamos los lados de 2 en 2. El lado P1 a P2 tendría que ser igual al lado P3 a P4. ¿Listo? El lado desde el punto 1 hasta el punto 2 tendría que ser igual en distancia al lado que va desde el punto 3 hasta el punto 4. Además, estos lados tendrían que ser paralelos entre sí. ¿Qué significa? Distancia de 1 a 2 tendría que ser igual a distancia de 3 a 4. Eso significa que los lados son iguales. Lados opuestos iguales. ¿Ya? Los lados opuestos son iguales. Entonces, fíjense, el lado desde 1 a 2 tendría que ser igual al lado desde 3 a 4, ¿cierto? Ahí tendríamos estos dos lados iguales. Además, tendrían que ser paralelos. La pendiente del lado que va de 1 a 2 tendría que ser igual a la pendiente de 3 a 4. ¿Ya? Por otra parte, el lado que va desde el punto 1 hasta el punto 2 tendría que ser paralelo al lado que va desde el punto 3 hasta el punto 4. Eso significa pendiente de 1 a 2 igual a pendiente de 3 a 4. Con eso verificaríamos que estos dos lados son iguales y si calculamos sus pendientes y son iguales, esos dos lados también serían paralelos. ¿Ya? ¿Han entendido eso, jóvenes? ¿Han entendido esa condición que si lo demostramos vamos a ir ya por la mitad de la demostración del paralelogramo? ¿La han entendido? Si tienen alguna duda, díganme. Sí, listen. Ya, todos. Si tienen alguna duda, no tengan ni miedo ni vergüenza y tampoco flojera. Pregúntenme para que les aclare. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostramos que dos lados son iguales? Calculamos la distancia de 1 a 2. Calculamos la distancia de 3 a 4. Si estos dos lados son iguales, van a tener la misma distancia. ¿Cómo demostramos que dos lados son paralelos? Calculamos la pendiente de 1 a 2 y la pendiente de 3 a 4. Si esas pendientes son iguales, estos dos lados son paralelos entre sí. ¿Listo? Lo mismo tendríamos que hacer para demostrar que los lados de 2 a 3 y de 3 a 4 y de 1 a 4 son iguales cuando sus distancias sean iguales. Son paralelos si sus pendientes son iguales. ¿Ya? Veámoslo. El mismo análisis se haría para el lado que va del punto 2 al punto 3 y del punto 1 al punto 4. ¿Cómo se hace el análisis entonces? Se lo hace de 2 en 2. Fíjense. Ahí están los lados. El mismo análisis se hace para los otros dos lados. Para los otros dos lados opuestos, ¿no? El lado del punto 2 hasta el punto 3 tendría que ser igual al lado desde el punto 1 al punto 4. Como lo verificamos calculando las distancias de 2 a 3, que tendría que ser igual a la distancia de 1 a 4. Las pendientes.
que el lado del punto 2 al punto 3, ese lado, sea paralelo al lado que va desde el punto 1 al punto 4, significa que calculamos la pendiente de 2 a 3, tendría que ser igual a la pendiente de 1 a 4. Si se cumple, esos dos lados también serían paralelos e iguales entre sí. Si se cumplen estas dos condiciones, se demuestra que esta figura es un paralelogramo. En realidad son 4 condiciones, ¿no? Pero estamos hablando de 2 en 2. Estos dos lados opuestos, si son iguales y tienen la misma pendiente, si son paralelos y iguales, ya vamos por la mitad de la demostración del paralelogramo. Los otros dos lados opuestos, si son iguales entre sí y tienen el mismo ángulo de inclinación, la misma pendiente, si son paralelos entre sí, entonces si se cumplen las 4 condiciones, ese cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Para que les explique ahorita, vayan copiando mientras voy aclarándoles esas ideas. En cuanto terminen de copiar estas condiciones que sirven para demostrar si un cuadrilátero es un paralelogramo, si se cumplen, entonces se trata de un paralelogramo. ¿Ya? Si por ahí los lados son iguales, pero los opuestos no son paralelos entre sí, entonces no se trataría de un paralelogramo. Basta que una de estas falle, una de estas 4 falle, no es un paralelogramo. ¿Ya? ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes, hasta ahí? Demos un minutito. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular las distancias o calcular las pendientes. Comencemos calculando todas las pendientes. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Delta Y entre delta X. De 1 a 2 es igual a, en el numerador va, a ver, una sola vez voy a escribirles nuevamente la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente dice delta Y entre delta X. ¿Qué es delta? Delta es diferencia. Pendiente es igual Y final menos Y inicial sobre X final menos X inicial. Ese delta, ese triangulito, significa cambio o incremento, ¿ya? Cambio o incremento. Incremento de lo que está al lado. Delta Y, incremento en Y. ¿Cómo sabemos cuánto se ha incrementado Y? Restamos Y final menos Y inicial. En el denominador está delta X. Delta X significa cambio o incremento de la variable X. ¿Cómo sabemos cuánto ha cambiado o cuánto se ha incrementado o cuánto ha aumentado X? Es X final menos X inicial. ¿Ya? Entonces la ecuación de la pendiente es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo está en esa ecuación? ¿Listo? La pendiente desde un punto inicial hasta un punto final es siempre Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Ya? Aquí siempre nos dicen, ¿no? Pendiente desde un punto inicial hasta un punto final es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Listo? Pendiente la medimos desde un punto inicial hasta un punto final, entonces colocamos Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. Lo van a ver en el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Entonces vayan copiándose estas formulitas, la fórmula de la pendiente. Este triangulito es delta, la letra D del alfabeto griego, ¿ya? Y representa incremento o cambio. Esta es la fórmula para el cálculo de la pendiente. Veamos, para el cálculo de la pendiente de 1 a 2. La fórmula dice, desde el punto inicial hasta el final sería Y final, Y2 menos Y1. Y2 es 2 menos Y1 es 0. Todo eso entre X2 es 1 menos X1 es 2.
Entonces la pendiente del punto 1 al punto 2 es 2 sobre menos 1. Positivo entre negativo, negativo. Entonces, pendiente de 1 a 2 vale menos 2. ¿Han entendido, jóvenes? Hemos hecho pendiente del punto 1 al punto 2, y final, ¿cuál es final? El que está después. Inicial es el primer número, ¿no es cierto? El final es el segundo. Entonces, y final, el y del punto 2, menos y del inicial, menos y del punto 1. Abajo, x final, va de 1 a 2, entonces el final es 2. x2 menos x1. Y ahí reemplazamos los valores, miren. y2 es 2, y1 es 0. 2 menos 1 menos 0. En x final es 1, x inicial es 2. ¿Ya? Y restamos. Restamos los valores y luego dividimos. Recuerden, siempre que dividimos dos números que tienen signo contrario, el resultado tiene signo negativo. Si dividimos dos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Esa es la ley de los signos para la división. ¿Ya? Eso recuérdenlo, anótenselo. Vamos a continuar con el cálculo de las otras pendientes. Ya hemos calculado la pendiente del punto 1 al punto 2. Ahora ustedes vayan calculando la pendiente del punto 3 al punto 4. Pendiente del punto 3 al punto 4. Dice que va desde el 3 hasta el 4. ¿Cuál sería el punto inicial? El punto 3. ¿Cuál sería el punto final? El punto 4. ¿Cómo va a ser la pendiente? y4 menos y3 dividido entre x4 menos x3. ¿No es cierto? A ver, vamos avanzando. Ya tenemos el valor de una de las pendientes. Calculamos para la pendiente del punto o de la recta que va desde el punto 3 hasta el punto 4. Pendiente de 3 a 4. y4 es 1 menos y3 es 3. Dividimos entre la diferencia de x final menos x inicial, x4 menos x3. x4 es menos 1, menos x3 es menos 2. Esto es igual a 1 menos 3, pendiente de 3 a 4 es 1 menos 3 es menos 2, dividido entre 1, menos por menos más, menos 1 más 2. Esto es igual a menos 2 entre menos 1 más 2 es 1. El resultado es que pendiente de 3 a 4 vale menos 2. Ya, jóvenes, miren. Aquí, cuando tenemos resta de dos números y tienen distinto signo, nos fijamos cuál tiene mayor tamaño, mayor valor. Entonces, entre 1 y 3, el que tiene mayor tamaño es el 3. El resultado va a tener el signo de este número. Y restamos. Menos 3 más 1 va a ser menos 2. ¿Ya? Aquí aplicamos la ley de los signos. Menos por menos, más. Se vuelve menos 1 más 2. Nuevamente. El resultado va a tener el signo del mayor. 2 menos 1, 1, pero positivo. Ahora nuevamente aplicamos la ley de los signos para la división. Son signos contrarios. Negativo entre positivo, el resultado va a ser negativo. Y luego 2 entre 1 es 2 nomás. Fíjense, la pendiente de 3 a 4 es exactamente igual a la pendiente de 1 a 2 y valen menos 2. Ahí tenemos otra pendiente. Por el momento, pendiente de 1 a 2 es igual a la pendiente de 3 a 4 y eso vale menos 2. Menos 2. Ahí ya estamos cumpliendo. Por el momento estamos cumpliendo una de las condiciones. Calculemos las pendientes del punto 2 al 3 y del punto 1 al punto 4. ¿Han entendido, jóvenes, cómo se calculan las pendientes? Sí, Luisa. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, el ángulo de inclinación acá es mayor de 90 grados. Hasta ahí son 90 grados y hasta acá son más de 90 grados.
Entonces la pendiente para esta línea recta va a ser negativa. Para estas otras, veamos, el ángulo de inclinación, 90 grados, se pasa un poco más, ahí está. Entonces es más de 90 grados también, la pendiente de esta línea recta y de esta línea recta son negativas. Y efectivamente salieron -2 y -2. Para esta y para esta línea recta sus pendientes también van a ser, miren, imaginariamente desde el eje X positivo, medimos el ángulo, llegamos a 90 grados, se pasa un poco el ángulo, entonces también su pendiente es negativa. ¿Ya? Si no nos ha salido negativa de esta y de esta, hay que verificar. Tal vez hemos tenido un problemita en la multiplicación de los signos o al restar. Tal vez hemos restado y no le hemos restado al negativo. Veamos, ¿ya? Entonces voy a poner el video para que ya revisemos cómo han hecho. Pendiente del punto 2 al punto 3 es igual a y3 menos y2. y3 es 3 menos y2 es 2. Dividido entre x3 menos x2. x3 vale menos 2 menos x2 vale 1. Pendiente de 2 a 3 vale 3 menos 2, 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Ahí está ya la pendiente del punto 2 al punto 3. Calculemos la pendiente. Más entre menos, menos, ¿no? 1 con punto 4. Pendiente de 1 a 4 es y final menos y inicial. y4 menos y1. y4 es 1 menos y1 es 0. Dividido entre x4 menos x1. Sería menos 1 menos 2. Tendríamos que pendiente de 1 a 4 es igual a 1 entre menos 3. Exactamente igual a la pendiente de 2 a 3. ¿Bien? Miren acá. Pendiente de 2 a 3 vale lo mismo que pendiente de 1 a 4 y eso es menos 1 tercio. ¿Listo? Y hemos demostrado hasta ahí que estas dos también son paralelas. Estas dos rectas tienen la misma pendiente, por lo tanto son paralelas. Nos falta demostrar que los lados opuestos son iguales entre sí, para eso hay que calcular la distancia. Y también hay que calcular la distancia de estos dos lados opuestos. Ahora sí, ¿han podido ver en qué se equivocaron cuando no sacaron la pendiente negativa? ¿Pudieron identificar cuál fue el error, jóvenes? Sí, ingeniero, solo Bien. que en vez de sumar yo los había multiplicado los signos, por eso es que me salió positivo. Ya. Hay que tener cuidado en eso para la próxima, ¿listo? ¿Todos ya terminaron de calcular las 4 pendientes, jóvenes? ¿O alguien falta para que le esperemos? Yo ya terminé. Ya terminó. ¿Alguien falta para que le esperemos? Tenemos que esperarles porque luego hay otros cálculos y no queremos que estén distraídos mientras se está explicando lo demás, ¿no es cierto? ¿Ya terminaron todos, jóvenes, o necesitamos esperar a alguien? Sin miedo y sin vergüenza tienen que decir, ¿ya? Porque están aquí para aprender. Si alguien necesita un poco más de tiempo, con toda confianza tiene que decirme para que yo los espere un poco más. ¿Ya, jóvenes? Ya. Voy a avanzar. Si necesitan más tiempo, tengan la confianza de decirme, ingeniero, por favor, espérenos un minutito más, ya estoy terminando. O si tienen vergüenza, sáquenle captura de pantalla y luego lo terminan de copiar tranquilos. ¿Listo, jóvenes? Continuemos entonces. Cumplen todas esas condiciones y podemos afirmar que este cuadrilátero es un
¿Cómo se calcula? Se utiliza la fórmula de la distancia. Distancia de 1 a 2 es igual a raíz cuadrada de x final menos x inicial, x2 menos x1. x2 vale 1 menos x2 al cuadrado, más y final menos y inicial, 2 menos 0 al cuadrado. De donde se sigue que distancia de 1 a 2 vale raíz cuadrada. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Distancia de 1 a 2 vale raíz de menos 1 al cuadrado es 1. Más 2 al cuadrado es 4. Raíz de 5. Esa es la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces hemos utilizado la fórmula de la distancia entre dos puntos. Distancia de un punto inicial hasta un punto final es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, x final menos x inicial, todo eso al cuadrado, más, entre paréntesis, y final menos y inicial al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya hemos calculado para la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Ustedes aplicando esa misma fórmula, calculen la distancia desde el punto 3 hasta el punto 4. Ya esta fórmula ya la habíamos visto en las anteriores clases, así que vayan aplicándola. Distancia desde un punto inicial hasta un punto final es igual a raíz cuadrada de, entre paréntesis, x final menos x inicial, y todo eso al cuadrado, más, entre paréntesis, y final menos y inicial, todo eso al cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado se vuelve siempre positivo. ¿Qué es un número elevado al cuadrado? Es multiplicar ese número por sí mismo, ¿no es cierto? Eso es un número al cuadrado. Entonces vayan calculando, jóvenes, la distancia desde el punto 3 al punto 4, luego la distancia del punto 2 al punto 3 y desde el punto 1 hasta el punto 4. Ya, jóvenes, vayan calculando. De la distancia 2 a 3 me sale 10, raíz cuadrada de 10. De distancia 3 a 4 me sale raíz cuadrada de 5. La distancia de 4 a 1, raíz cuadrada de 10. ¿A todos les sale así, jóvenes? Sí, ingeniero, igual me salió así. ¿A alguien no le salió así? Ya. Si a alguien no se le salió así, vean por favor en la grabación, ¿ya? Para darse cuenta dónde hay errorcito. Ustedes calculen la distancia desde el punto 3 hasta el punto 4. Les tiene que salir exactamente la misma distancia. ¿Ya? Desde el punto 3 al punto 4. Les digo que tiene que salir de la misma distancia porque este sí es un paralelogramo, un cuadrilátero con los lados opuestos iguales y paralelos entre sí. Los otros también son iguales y paralelos entre sí. Entonces, x final es x4 menos x3. Sería menos 1 menos 2 al cuadrado. Más y final es 1 menos 3 al cuadrado. Distancia de 3 a 4 es igual a raíz de menos por menos más 2 menos 1, 1 positivo al cuadrado. Lo positivo al cuadrado. 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado. Distancia de 3 a 4 es raíz de 1 al cuadrado es 1. Menos 2 al cuadrado se vuelve positivo más 4. 1 más 4 es 5. Distancia de 3 a 4 sale igual a raíz de 5. ¿Ya? Es exactamente igual. Miren. A ver, este
caso, distancia de 1 a 2 vale raíz de 5. Distancia de 3 a 4 vale raíz de 5. Ya se cumplió. Solo nos falta demostrar que, para que sea un paralelogramo, nos falta demostrar que distancia de 2 a 3, es igual a la distancia de 1 hasta 4. Entonces hagamos distancia de 2 a 3 el punto final es 3 y el punto inicial es 2. x3 menos x2 menos 2 menos 1 al cuadrado más y final 3 menos 2. 3 menos 2 al cuadrado. Entonces, distancia de 2 a 3 es igual a raíz de menos 2 menos 1 es menos 3 al cuadrado más 3 menos 2 es 1 al cuadrado. Entonces, distancia de 2 a 3 vale menos 3 al cuadrado es 9 más 1. Eso es igual a raíz de 10. ¿Listo? Y hemos calculado la distancia desde el punto 2 hasta el punto 3. Ahora vamos a calcular desde el punto 1 hasta el punto 4. Si sale raíz de 10, completamos acá y decimos que la distancia de 2 a 3 es igual a la distancia de 1 a 4. Y como se cumple que todos los lados opuestos son iguales entre sí y paralelos entre sí, entonces es un paralelogramo. Vean, distancia de 1 a 4. Espero que se vea en la parte de abajo en la grabación. De 1 a 4, x. X final es menos 1. X inicial es 2. Menos 2 al cuadrado. Más. X final es 1. Menos 0 al cuadrado. Distancia de 1 a 4 es igual a raíz de menos 1 menos 2 es menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Distancia de 2 a 3 es igual a raíz de 9 más 1. Todo eso es igual a raíz de 10. Son exactamente iguales. Distancia de 2 a 3 vale raíz de 10. Distancia de 1 a 4 también vale raíz de 10. ¿Ya? Entonces, se cumple que los lados opuestos son iguales entre sí y paralelos entre sí. Son paralelos cuando tienen la misma pendiente. En este otro caso, los lados 2 a 3 y 1 a 4 son iguales entre sí y son paralelos entre sí. Por lo tanto, cuando se completan estas condiciones, se dice que el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Ya? Es un paralelogramo. Ahora, vamos a continuar. Ya están los resultados. Los resultados de las pendientes ya están escritos acá. Voy a hacerle un poco de espacio. Hasta ahí ya hemos demostrado. Bien, ya hemos demostrado. Por lo tanto, como los lados opuestos son iguales y paralelos entre sí, si es un paralelogramo. Bien, sí es un paralelogramo. Ahora, para complementar el análisis de un paralelogramo, podemos calcular su área. Ya, jóvenes, entonces la respuesta de la pregunta, si la pregunta es demostrar si este cuadrilátero, esta figura cerrada de 4 lados es un paralelogramo o no, tenemos que demostrar que se cumplan estas 4 condiciones. ¿Cuáles son? Que los lados opuestos sean iguales y paralelos entre sí, de 2 en 2.
Este lado y este lado tienen que ser iguales y paralelos entre sí. Los otros dos lados opuestos, paralelos e iguales entre sí, ¿no es cierto? Si se cumple todo eso, si se cumple que los lados opuestos son iguales entre sí y son paralelos entre sí, entonces se dice que este cuadrilátero, esta figura cerrada, es un paralelogramo. Y lo escriben así. Estos tres puntitos significa, por lo tanto, que se escribe cuando se cumple una condición dada, ¿ya? Entonces, como se cumplen estas cuatro condiciones, decimos, por lo tanto, como los lados opuestos son iguales y paralelos entre sí, sí se trata o sí es un paralelogramo. Tienen que escribir la respuesta completa, ¿ya? Para la pregunta. No lo dejen así simplemente porque si lo dejan así y no escriben lo que yo escribí aquí en color rojo, no sabemos si es o si no es un paralelogramo, ¿ya? Entonces tienen que escribir completo y responder a la pregunta que se les hace. No solo dejen así escribiendo esto es igual a este, la pendiente es igual a esta, estos lados son iguales, estas pendientes son iguales. Escriban su conclusión, digan, por lo tanto, como los lados opuestos son iguales entre sí y son paralelos entre sí, se trata de un paralelogramo. ¿Me han entendido, jóvenes? Van a escribir la respuesta completa. ¿Ya? Ahora, calculemos el área de este paralelogramo. Ya sabemos cuál es el punto 1 y punto 2, punto 3, punto 4. ¿Cómo calculamos el área? Un medio del determinante. Del determinante donde vamos a colocar todas las coordenadas de los vértices. Y para que sea una figura cerrada, el área de una figura cerrada, al final volvemos a colocar las coordenadas del primer punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta que quieran que les aclare? Si no, pasaríamos a calcular el área de este paralelogramo. ¿Alguna Todo consulta? claro, licenciado. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, aprovechen, porque este va a ser el último ejercicio de áreas y de distancias de los lados que vamos a hacer. Ya de todos modos los van a tener guardados o grabados en Moodle para que puedan ver ahí en el aula virtual. ¿Listo? Los que todavía no han solucionado su problema de ingreso a Moodle, me recuerdan para que les mande el enlace de estos videos también al grupo de WhatsApp y desde ahí puedan ver lo que avanzamos. ¿Ya? Entonces, vayamos calculando el área. Calculemos su área. Yo ya voy a borrar todos estos cálculos de la pendiente y de la distancia entre los puntos. Los voy a borrar para que tengamos espacio para construir, para calcular el área del paralelogramo. Borrar. Mi pregunta sería, ¿cuál es el área? ¿El área cuál es? Escribimos. El área vale un medio del determinante. En este determinante vamos a colocar las coordenadas en orden de los puntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Y para que se cierre el paralelogramo hay que volver al punto 1. Entonces vamos a escribir esas coordenadas. Del punto 1 son 2 y 0. Del punto 2 es 1 y 2. Del punto 3 sus coordenadas son menos 2 y 3. Del punto 4 es menos 1 y 1. Entonces partimos del punto 1 al punto 2, al punto 3, al punto 4. Pero para que se cierre la figura hay que volver al punto 1. Entonces se repiten las coordenadas del primer punto. Recuerdan, ¿no, jóvenes? Entonces, para calcular el área de una figura cerrada, lo que se hace es, ya que se tiene la figura cerrada con los vértices escritos en el orden sentido contrario a las manecillas del reloj, escribimos el área es igual a un medio del determinante. Y en el determinante que colocamos las coordenadas de los puntos, de los vértices. Y para que sea una figura cerrada, al final repetimos las coordenadas del primer punto. ¿Recuerdan eso, jóvenes? Sí, Ingeniero, Y luego, ¿qué tenemos que hacer para calcular el área? ¿Qué significa el determinante?
Se suma. Son multiplicaciones, ¿no es cierto? Son sumas. Multiplicaciones hacia abajo que las escribimos con signo positivo. Las multiplicaciones hacia arriba las escribimos con signo negativo. Entonces, fíjense. ¿No? Ahí está. Ahora, para calcular el área de este paralelogramo, lo que hay que hacer es desarrollar el determinante. El área es igual a la mitad de este determinante. Ese determinante va a ser un gran paréntesis, donde vamos a tener todas las multiplicaciones hacia abajo en diagonal van a estar separadas por suma. 2 por 2 más 1 por 3 más menos 2 por 1, como es negativo lo ponemos en paréntesis, más menos 1 por 0, menos 1 por 0. Hasta ahí he escrito las multiplicaciones que van hacia abajo. A partir de ahí hacemos multiplicaciones en diagonal y hacia arriba. Las voy a escribir con rojo. Todas las que escribamos las multiplicaciones en diagonal hacia arriba las separo por el signo negativo. Menos 2 por 1, 2 por 1, menos 1 por 3. El menos 1 lo escribo en paréntesis. Después menos 2 por 2, menos 2 dentro de un paréntesis por 2, menos el último 1 por 0. Hasta ahí están todas las multiplicaciones que van de izquierda a derecha hacia abajo, están separadas por signo positivo en color azul. Todas las multiplicaciones que van hacia arriba están separadas por signo negativo y las escribí con color rojo. El siguiente paso es ir desarrollando cada una de esas multiplicaciones. Entonces el área va a ser igual a la mitad de ese panel. ¿Les ha salido así, jóvenes, a todos? Sí, ingeniero, a mí me sale el área 5 igual. Ya. A ver. Entonces, perdón, un momentito. Voy a contestar esa llamada. Pero, mientras tanto, vayan desarrollando estas multiplicaciones y vamos a confirmar el resultado. Ya, entonces 2 minutitos y vayan desarrollando esas multiplicaciones. ¿Ya? Vemos si están avanzando bien. ¿Ya? Vamos desarrollando las multiplicaciones tomando en cuenta la ley de los círculos. 2 por 2 es 4, más 1 por 3, 3, más por menos, menos por más, menos 2 por 1, menos 2 por 1 es menos 2. Ahora, 1 por 0 es 0. Ya cualquier número multiplicado por 0 es 0. Aquí de la misma manera. 1 por 0 es 0. Desaparece, ya no los escribí. Más 0, puedo escribirlo ahí. Ahora, menos 2 por 1, menos por más, menos 2. Menos por menos, más. 1 por 3 es 3. Menos por menos, más. 1 por 3, 3. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. Y menos 1 por 0 es menos 0. ¿No? Estamos a punto de terminar el cálculo del área de este paralelogramo. Entonces, el área va a ser igual a la mitad de lo siguiente. Sumamos. 4 más 3, 7. Menos 2, 5. Más 0 sigue siendo 5. Menos 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Menos 0 sigue siendo 10. El área de este paralelogramo es igual a la mitad de 10. Entonces, el área vale 5. Ya, jóvenes. ¿Alguien sacó otro valor distinto? ¿O todos sacaron ese valor de 5? ¿O alguno no lo pudo hacer porque no entendió? ¿Ya? Si no han entendido, si son sus primeras clases, si no han podido entrar a Moodle, no se preocupen, jóvenes. Recién estamos en la primera semana después del
después del receso. En la parte inicial habíamos comenzado con la introducción, luego nos agarró el receso y no hemos podido avanzar porque salió una orden de no avanzar. ¿Ya? Sin embargo, tenemos el tiempo suficiente para ir avanzando con calma. ¿Ya? Les pido, por favor, nivélense, vean los videos, hagan los ejemplos con los videos, hagan las tareas viendo los ejemplos. ¿Ya? Hagan eso y van a ver que van a comprender mejor. Y si siguen con alguna duda, me avisan, por favor. ¿Ya? Eso sería entonces lo que hemos visto en esta parte inicial, donde es muy importante el cálculo de la distancia entre puntos. Después, el cálculo de la pendiente de una recta. Después, el cálculo del área de un polígono. Esas tres cosas ya hemos visto hasta el momento y están para que resuelvan en la tarea 1. En la tarea 1 les pido que demuestren si un triángulo es isósceles, es decir, si tiene dos lados iguales. ¿Cómo demostramos si tiene dos lados iguales? Calculamos la longitud de los lados y si dos lados son iguales, es isósceles. Después, ¿cómo demostrar si un triángulo es rectángulo? Calculamos la longitud de los lados y aplicamos teorema de Pitágoras. Si el lado más largo elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces se cumple el teorema de Pitágoras y decimos, por lo tanto, el triángulo es rectángulo. O podemos aplicar la definición de las pendientes. Los lados que suponemos que forman el ángulo recto del triángulo rectángulo, calculamos sus pendientes. Si las multiplicamos y nos da -1, ese triángulo es rectángulo. ¿Ya? Entonces eso. Para demostrar si un cuadrilátero es un paralelogramo, calculamos las distancias de sus lados. Si los lados opuestos son iguales y paralelos entre sí, es decir, si tienen también la pendiente igual, y los otros dos lados opuestos también son iguales y paralelos entre sí, es decir, tienen la misma pendiente, se trata de un paralelogramo. ¿Ya? Ahí vamos a terminar entonces con esta parte introductoria de la geometría analítica, que es el cálculo de la distancia, el cálculo de la pendiente y el cálculo del área de polígonos. El cálculo de la pendiente, recuérdenlo porque lo vamos a utilizar todavía ahora en lo que es la línea recta. Vamos a comenzar a ver, voy a pausar. ¿Ya han terminado de copiar, jóvenes, acá esta imagen? Sí, que Sí, ingeniero. Todos, si alguien falta, me avisa, por favor, o si tienen vergüenza, saquenle captura y luego van a terminar, ¿ya? Pero no tienen por qué tener vergüenza porque todos los que están en el aula son compañeros de ustedes, son de la misma edad. Algunas personas están retomando la UDE después de 1 o 2 años, pero todos están aquí para aprender y están aprendiendo desde cero, desde el primer semestre. No tienen que tener ninguna vergüenza. No tienen que tener ningún miedo, ni los docentes ni los compañeros estamos para hacerles bullying, para reírnos de ustedes, ni nada, estamos para ayudarles a aprender. Recuerden que uno aprende al poner atención, al estudiar, uno aprende al ejercitar, al hacer los ejercicios, cuando el docente les dice resuelvan los ejercicios, ahí se aprende, y se le termina de poner una tranca al corral, por lo menos un corral triangular, enseñando. Es decir, si alguien les pregunta, ustedes piensan, procesan en su cerebro y al responder ya están terminando de aprender. ¿Ya? Entonces es muy importante que hagan esas tres cosas, jóvenes. Vamos a continuar, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver ya lo que es la línea recta. Vamos a ver la línea recta, que es uno de los primeros lugares geométricos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la línea recta a detalle y luego vamos a estudiar las demás secciones cónicas, que son otras líneas o otros lugares geométricos. ¿Ya? Lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una condición dada. ¿Qué significa eso? Que son figuras que están representadas por una ecuación y cumplen con esa ecuación dada o satisfacen esa ecuación dada. ¿Ya? Veamos, la línea recta. ¿Qué es la línea recta? La línea recta es el lugar geométrico
de todos los puntos que cumplen con una ecuación lineal o de primer grado. Una ecuación que dice y igual a mx más b. ¿Ya? O que dice a mayúscula por x más una letra b mayúscula por y más una letra c mayúscula igual a 0. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Qué es una ecuación lineal? Es aquella en la que las incógnitas tiene el máximo exponente 1, es decir, son de primer grado las variables. X está elevado a 1 y Y está elevado a 1. Las letras A, B, C, las primeras letras del alfabeto representan a constantes, coeficientes o números. Números en realidad. ¿Ya? Esta es otra ecuación de la línea recta. Tenemos dos incógnitas elevadas a exponente 1 y las otras letras son números, coeficientes o constantes. ¿Ya? Hay distintas formas para representar una línea recta. ¿Qué es una línea recta? Es el conjunto de puntos que cumplen la condición dada de que entre dos puntos de la línea recta, cualquiera que sean esos puntos, se puede obtener la pendiente. Tienen el mismo ángulo de inclinación o la misma pendiente, dos puntos cualquiera. Todos los puntos de la línea recta con otro punto de la misma línea recta, si calculamos su pendiente, siempre va a ser la misma. ¿Ya? Siempre va a ser la misma y pasan por el mismo punto. Veamos entonces. ¿Qué es de la línea recta? Aquí está la definición, me gustaría que la vayan copiando. Es el lugar geométrico, es decir, es una figura, ¿no es cierto? De todos los puntos que satisfacen la ecuación lineal con dos variables y que tiene esta forma general. Una letra que representa un número cualquiera, una letra por la variable x, más otra letra b por la variable y, más otra letra c igual a 0. Esta se conoce como la ecuación general de la línea recta, donde las primeras letras del alfabeto, ya les dije, representan constantes. Por ejemplo, ejemplos de línea recta van a ser 5x más y menos 2 igual a 0. Esa es una ecuación de la línea recta. ¿Cuánto vale A? A vale 5. ¿Cuánto vale B? No hay nada acá. ¿Cuánto valdrá B, jóvenes? 1. Si no hay nada, se supone que 1 por Y es 1. Hay un 1 imaginario que está multiplicando Y. ¿Cuánto vale C? 2 Todo y su signo. menos 2. Menos 2. ¿Ya? Entonces puede haber otra línea recta que diga menos 5x menos 2y igual a 0. ¿Cuánto vale A? A es el que multiplica. Menos 5, ¿Cuánto vale B? menos 2, ¿Cuánto vale C? 1, ¿Lo ven al 1 o no ven nada? 0. 0. Si no hay nada es porque vale 0. ¿No ven? Entonces C valdría 0. Pero es una ecuación lineal. ¿Qué significa una ecuación de primer grado pero con dos incógnitas? Cada una de las incógnitas tiene exponente 1. Esa es la ecuación de la línea recta y lo que es la línea recta es una figura que cumple con esa ecuación de primer grado con dos incógnitas. O ecuación lineal, se le llama ecuación lineal porque es la ecuación de la línea recta. Ahora, hay varias formas de representar a la línea recta.
La primera es esta de acá. AX más BY más C igual a 0. Es la ecuación general de la línea recta. ¿Pero de dónde sale? Sale de la ecuación del punto y pendiente. A ver, vamos a salirnos de esta diapositiva y yo les voy a mostrar lo que es esa ecuación del punto y pendiente. Inserto acá una diapositiva, me copio esta ecuación, la pego, le reduzco el tamaño y vamos a trabajar, ¿ya? Entonces ese es. Vamos a trabajar con esta. La ecuación punto y pendiente. A ver, esperen un momentito. Espérenme un momento. Entonces, la línea recta es ese lugar geométrico de todos los puntos que cumplen con la ecuación lineal de dos incógnitas, o una ecuación de primer grado con dos incógnitas x e y. ¿Qué representan x e y? Representan las coordenadas de un punto cualquiera de la línea recta. El primer tipo de ecuación que vamos a ver es la ecuación punto y pendiente. Es decir, las ecuaciones reciben el nombre de los datos que necesitamos para construir. Para construir cualquier línea recta necesitamos dos datos. Por ejemplo, aquí en el nombre de esta ecuación nos dan los datos. Un punto, es decir, las coordenadas de un punto, 1, coordenadas x1, y1, y nos dan los datos o el valor de la pendiente de esa línea recta. Con la pendiente de la línea y con el punto podemos construir la ecuación, podemos encontrar la ecuación. ¿Ya? Miren, si por ejemplo tenemos un punto, vamos a ver en el video, y si es necesario yo les voy a mostrar más ejemplos, ya les voy a explicar un poquito más. Veamos entonces cómo se desarrolla esta ecuación punto y pendiente. Pongan mucha atención. Todo parte de tener un punto 1 con coordenadas x1 y y1. ¿Qué significa? Que va a ser un dato ese punto 1 con las coordenadas. Siempre nosotros para una ecuación vamos a imaginarnos un punto cualquiera, punto P, con coordenadas x e y. Las coordenadas de cualquier punto que está sobre esta figura, sobre este lugar geométrico que tiene esta ecuación, por ejemplo, las coordenadas de cualquier punto van a ser x e y. Por ejemplo, esta x y esta y son las coordenadas de un punto cualquiera que está sobre esta línea recta. ¿Ya? Recuerden eso, ahorita lo vamos a ver en la explicación que se va a mostrar en el video. ¿Listo? Entonces, los datos son la pendiente, nos van a dar un valor y las coordenadas de un punto. Aparte de eso, nosotros sabemos que cada puntito de esta línea recta tiene sus coordenadas x e y, ¿no es cierto? Entonces podemos trabajar con cualquiera de los puntos, llamado punto 1, punto P, con coordenadas x e y, y este otro punto. ¿Ya? Ahora observemos. Vamos a continuar con el tema de geometría analítica, pero ya específicamente con algunos lugares geométricos conocidos y especiales. Uno de ellos es la línea recta. La línea recta es un lugar geométrico que es una sucesión de puntos que cumplen con una condición dada. La línea recta, que se le conoce como L, línea, que cumple con esta ecuación, es la ecuación general de la línea recta. Esta ecuación general representa una ecuación de primer grado con dos incógnitas, la incógnita x y la incógnita y. Las letras A, B y C representan números, representan constantes. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación general de una línea recta. Pero existen otras ecuaciones y uno de los problemas u objetivos de la geometría analítica es a partir de una figura encontrar la ecuación o a partir de una ecuación encontrar la figura. Entonces les voy a mostrar, hay varias formas de construir la línea recta, construirla encontrando su ecuación, dibujándola, y siempre necesitamos para construir una línea recta dos datos, ¿ya? El primer
caso de la ecuación de la línea recta es la ecuación cuando nos dan de dato un punto y la pendiente. ¿Ya? La pendiente M y un punto cualquiera de la línea recta. Por ejemplo, este puntito de acá. Ya, por ejemplo, ese puntito de ahí. Y nos tendrían que dar la pendiente. ¿Ya? Si nos dan este punto 1 con coordenadas x1, y1, y también nos dan la pendiente, entonces podemos construir la ecuación de esta línea recta. ¿Cómo se hace? Se lo hace siguiendo la fórmula de la pendiente. ¿Recuerdan cuál es la fórmula de la pendiente, jóvenes? Y final ¿Ya? menos Y inicial sobre ¿Ya? X final menos X inicial. Exacto. Ya. Ahora, aquí en la figura, en la proyección, ya está el punto 1, ¿no es cierto? Ahora, imagínense otro punto cualquiera que está sobre la línea recta que va a llamarse P con coordenadas X e Y. Entonces, vamos a escribir la pendiente. Pendiente va a ser igual a, punto final va a ser el punto P. Entonces, Y menos Y1 entre X menos X1. Esa es la fórmula de la pendiente, ¿no es cierto? Y para hallar la ecuación de la línea recta, lo único que vamos a hacer es despejar y tratar de llevar a esta forma. ¿Ya? A ver, observemos cómo se hace. ¿Listo? ¿Me han entendido, jóvenes? Recuerdan su ecuación de la pendiente. La pendiente es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. Para calcular la pendiente necesitamos dos puntos. Aquí de dato ya tenemos a un punto 1. Y como necesitamos otro, imagínense a cualquiera. Cualquiera de los puntitos de la línea recta está representada por un punto llamado P con coordenadas X e Y. ¿No es cierto? Vamos a usarlo ese puntito P para la ecuación de la pendiente y como es un punto que representa a cualquiera, luego nos va a dar las coordenadas de cualquier punto de la recta a través de la ecuación de la línea recta. Veamos, y si tienen duda me van a preguntar. Todavía debe estar un poco confuso, pero veamos cómo se construye primero. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Lo importante es que vayamos recordando de a poquito. Y los que no sabían y no se están acordando porque no sabían, vayan aprendiendo. La ecuación de la pendiente es delta Y entre delta X. ¿Qué es delta Y? Cambio o incremento en Y. ¿Y qué es delta X? Es cambio o incremento en X. ¿Ya? ¿Qué es delta? Es final menos inicial. Entonces delta Y es Y final menos Y inicial. El punto 1 va a ser nuestro punto inicial. Y el punto P va a ser nuestro punto final. ¿Ya, jóvenes? Entonces veamos. Veamos el video. Bien. La fórmula de la pendiente dice: pendiente es igual a delta Y entre delta X, ¿cierto? ¿Qué significa delta Y? Pendiente es igual a Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación X e Y son los datos, son las coordenadas de cualquier punto. Por ejemplo, de este punto de la ecuación X e Y. Un punto cualquiera. Cualquiera de los puntos de esta línea, cualquiera de sus puntos está representado por esta. No nos dice es el punto 1 con estas coordenadas. ¿Ya? Nos dice es un punto cualquiera. Un punto cualquiera. Y estas coordenadas del punto cualquiera van a aparecer en la ecuación final de la línea recta. ¿Listo? Ahora, jóvenes, si yo quisiera encontrar la pendiente entre estos dos puntos, este punto 1 que es un punto conocido, estos dos son conocidos, son los datos, la pendiente y el punto 1. Si los conozco, entonces puedo hallar la ecuación de la línea. Aquí está la ecuación de la pendiente, partimos de
Para estos datos, la ecuación de la pendiente sería la pendiente es igual a punto final, pongámosle a x, sería punto final sería este punto. La ecuación de la pendiente, reemplazando ahí, el punto final sería y menos el y de este punto, sería menos y1, y x final, x de este punto, menos x del punto 1, que es nuestro dato, menos x1. ¿Están entendiendo hasta ahí, jóvenes? Miren, tenemos como dato este punto y la pendiente de la línea recta, ¿ya? Es decir, nos dicen, la línea recta va a pasar por este punto y va a tener esta pendiente, ¿ya? Con esos datos podemos construir la línea recta, gráficamente. Enseguida les voy a mostrar. Pero analíticamente también podemos construir. ¿Qué es analíticamente? Mediante cálculos, mediante fórmulas, ¿ya? Entonces decimos, este punto es dato. La pendiente no aparece aquí, no está dibujada, pero también es un dato. Dentro de esta línea recta, el punto Px, Y representa todas las coordenadas de cada uno de los puntos de la línea recta, ¿ya? Pero no van a aparecer todas al mismo tiempo, aparecerán de una en una. Para este puntito específicamente, si yo reemplazo aquí el valor de x en la ecuación, puedo hallar cuánto vale y. Miren, aquí vale 3x, entonces y la reemplazamos, despejamos y me va a salir que y vale menos 1 aproximadamente. Si yo reemplazo aquí en la ecuación que x vale 2, reemplazo en la ecuación x igual a 2, vamos a obtener que y vale 0. Y así sucesivamente. ¿Ya, jóvenes? Pero ahorita por el momento queremos encontrar la ecuación general para que yo diga, a ver, díganme cuánto vale y si x vale menos 1.000.000. Entonces tenemos que tener la ecuación para saber el y de cualquier punto. ¿Ya? Siempre que reemplacemos un valor de x en la ecuación, podemos hallar cuánto vale su y con eso hallamos las coordenadas de ese puntito. Con la ecuación podemos graficar cada punto, lo unimos y ya tenemos a nuestra línea recta. Estamos yendo por partes. Tenemos de dato la pendiente y un punto 1 o punto inicial, ¿ya? Entonces decimos, la pendiente es incremento en y sobre incremento en x, es decir, y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. Decimos, el punto P cualquiera va a ser el punto final, entonces la pendiente es y del punto cualquiera menos y1, el y del dato, entre x del punto cualquiera menos x1, x del punto que es el dato, ¿ya? Ahora, para llevar a forma de ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar, es decir, llevar todo e igualar a 0. Observemos cómo se hace eso acá en el gráfico, ¿ya? En la proyección. Vamos a hacer los despejes. Es más fácil que vean lo que yo hago ahí en la pizarra, más fácil que yo les esté contando, ¿no es cierto? Ya. Ahora, jóvenes, pasemos esta parte de abajo del denominador a multiplicar. Quedaría x menos x1 igual a todo eso multiplicado por la pendiente igual a y menos y1. Todo el denominador pasó a multiplicar a la izquierda. Ahora, en el siguiente paso, quisiéramos despejar y. ¿Ya? Despejamos y. Entonces vamos a pasar todo lo del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo, y todo lo del lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho. Esto es aplicando la propiedad de simetría de una ecuación. Si tienen copiado hasta aquí, aquí pueden poner aplicando la propiedad de simetría de las ecuaciones o de las igualdades. Escriban aquí, vamos a explicar qué paso estamos realizando. Aplicando la propiedad de simetría de las igualdades. ¿Qué significa? Todo esto es igual a todo lo que está al lado derecho. Pero también podemos leer todo lo del lado derecho es igual a todo lo del lado izquierdo. A eso se le llama propiedad de simetría de las igualdades. Lo vamos a ver
cuando estudiemos los números reales en el siguiente tema, pero se los estoy adelantando. Eso nos ayuda a reducir pasos en los cálculos y los despejes de ecuaciones, ¿ya? Entonces escriban aquí, aplicando la propiedad de simetría de las igualdades, 2 puntos. Y continúan escribiendo lo que muestra el video. Lo de acá es igual a lo que está al lado derecho. Lo del lado derecho es igual a lo que está al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, por simetría vamos a escribir y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1. ¿Listo? Eso es por simetría. Les voy a mostrar cómo se construye eso. Ya, vamos a hacer una pausa acá. Vamos a hacer una pausa aquí, jóvenes. ¿Están viendo? Estamos pausando. Ya dejé de compartir y voy a volver a la presentación de PowerPoint. Miren, la ecuación, cuando tenemos como datos un punto y la pendiente, la ecuación de la línea recta es y menos y1 igual a pendiente por x menos x1, donde lo que tenemos como datos conocidos son el valor de la pendiente, m, y las coordenadas del punto 1, es decir, x1 e y1. ¿Ya? Esos datos son conocidos. ¿Qué les he mostrado en el video? Les he mostrado las deducciones para hallar esta ecuación. Les he mostrado las ecuaciones para hallar la deducción de esta ecuación. Pero vamos a volver ahorita al video para que apliquemos esa ecuación y construyamos la línea recta cuando tenemos un punto y la pendiente. ¿Listo? Entonces, hasta el momento hemos hecho esto. Me gustaría que vayan dejando este espacio al principio, no sé si lo han dejado, o al final armar esta tablita para que tengan las diferentes tipos de ecuaciones de la pendiente, de la línea recta y los datos que son necesarios para construir esa línea recta. Ahorita hemos avanzado esta y vamos a volver en el video. ¿Listo, jóvenes? Vamos a volver en el video a observar esta ecuación de punto y pendiente de la línea recta. ¿Me han entendido hasta ahorita lo que hemos hecho, jóvenes? Hemos deducido cómo se obtiene esta ecuación de la línea recta. Después, cuando hagan ejercicios o más adelante, no van a necesitar volver a deducir. Lo único que tienen que saber es memorizarse esta ecuación o tener un formulario. Esta imagen, tenerla como formulario para que ustedes puedan hallar la ecuación de la línea recta cuando les dé de datos la pendiente y un punto con coordenadas x1 e y1. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a parar acá y vamos a volver al video para ver más y la aplicación de esta ecuación de punto y pendiente. ¿Listo, jóvenes? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, lo hice. Ya. Sí, dice. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a volver al video, ¿ya? Ahí es más aplicativo lo que les explico. Ya, entonces miren, hemos deducido la ecuación que aparece en el libro de ustedes, de los que tienen el libro, y aparece en el cuadro de la diapositiva que les estoy mostrando. Entonces, esta es la ecuación de la línea recta. ¿Qué datos son conocidos? Las coordenadas del punto 1, es decir, y1 es conocido, x1 es conocido, m, la pendiente es conocida. ¿Qué datos no son conocidos? Son desconocidos o son incógnitas o van a variar. Son y a secas y x a secas. ¿Por qué se llaman variables? Porque pueden variar. Si este puntito se viene acá, va a ser otro punto. Va a variar el valor de x o de y. Por eso se llaman variables a x y a y. Según dónde están, van a variar sus valores. ¿No es cierto? Ya. Entonces, continuemos con esta ecuación punto y pendiente y su aplicación para construir una línea recta. ¿Ya, jóvenes? Veamos.
C, jóvenes, dice A es igual a B, ¿no es cierto? Todo lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. ¿Y cómo es una igualdad? Fíjense, si yo escribo así, si todo lo del lado derecho lo pongo a la izquierda, como he hecho ahora, va a seguir siendo igual a A. No hay ningún problema. Entonces a eso se le conoce como propiedad de simetría de las ecuaciones. Es una propiedad que nos sirve para resolver ecuaciones de manera fácil. Entonces, esto es por simetría de esta ecuación. ¿Ya? Todo lo del lado derecho lo hemos puesto al lado izquierdo y todo lo del lado izquierdo lo hemos puesto al lado derecho. Solo ¿listo? Y es cuando tenemos como dato la pendiente y un punto. Ahí termina la ecuación. ¿Ya? Esa es la ecuación. Después despejamos de tal manera que nos quede solita y igualado a todo lo demás. Porque y1 va a ser un número. Estos, recuerden, son datos. X1 y y1 es pendiente dato, X1 dato. Hagamos el ejemplo. Veamos con este punto. Veamos cuáles son sus coordenadas. Este punto 1 tiene coordenadas. Tiene coordenadas 1,1. Este es su X1, este es su Y1. Ejemplo. Si la pendiente vale menos 1 y el punto tiene coordenadas, el punto 1 tiene coordenadas 1,1, ¿ven? Este puntito, y yo ya sé que esta recta tiene pendiente menos 1. Para esa recta hallemos la ecuación. Para hallar la ecuación, nada más hay que reemplazar en esta ecuación. Para hallar la ecuación de esta línea recta, reemplazamos en esta ecuación. A ver, jóvenes, a modo de practicar y que no se estén durmiendo, hallemos la ecuación de la línea recta cuando nos dan de datos la pendiente igual a menos 1 y las coordenadas del punto 1 son 1 en X y 1 en Y. ¿Qué hay que hacer? No tienen que hacer nada de estos despejes. Lo único que tienen que hacer es reemplazar en esta ecuación y despejar Y, dejar la Y solita. ¿Ya? Hagan eso, por favor, en este momento, jóvenes, unos 2 minutitos y luego les muestro el video explicándoles cómo se hace. Pero lo importante es que ustedes intenten hacer. Lo importante para que ustedes adquieran conocimiento es ejercitar, ¿ya? Entonces vayan haciéndolo. Voy a parar 2 minutos el video de la grabación y del video. ¿Listo? Vamos a ver. Sería entonces, reemplazando valores en la ecuación de la línea recta, esta se conoce como ecuación de la línea recta, punto y pendiente, porque los datos son el punto y la pendiente. Miren, aquí tenemos de datos la pendiente y un punto. Reemplazamos. Y menos. Esto es esto es X1, esto es Y1, los datos que nos dan el punto. Y1 vale 1. Igual, pendiente, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1 por X. No sabemos el valor de X ni de Y. Esos son de un punto cualquiera. Cualquiera de los puntos de la línea recta está representado por esto. Por eso tiene estos valores de sus coordenadas en X y Y que son variables. Pueden variar. Si aquí X vale 0, si X vale 2, Y vale 0. Si aquí X vale 0, Y vale 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? X varía, Y también va a variar para cada punto en esa línea recta. X menos. X1, ¿cuánto vale en este caso? Vale 1. Y ahí está. Ya hemos reemplazado los datos de nuestra pendiente, que vale menos 1, y los datos del punto con coordenadas X1, que vale 1, Y1, que vale 1. Los hemos puesto tal como está la fórmula, dice restar el valor de Y1. Y1 vale 1, entonces restamos menos 1. Aquí dice la fórmula, restar el valor de X1. X1 vale 1, entonces restamos 1. Ya. Vayamos despejando Y solita. Es lo que vamos a tratar de buscar al encontrar la ecuación de una línea recta.
y menos 1 igual a ver, menos 1 por x, distribuyamos esta multiplicación. Este menos 1 distribuyamos con cada uno. Quedaría menos x, menos 1 por menos 1, más 1. ¿Listo? Ahora, lo que nos falta es pasar este menos 1 al otro lado. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo pasa, jóvenes? ¿Con signo cambiado? Exacto. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido este menos 1 multiplicar, pero multiplica a cada término que está dentro del paréntesis. ¿Qué hace el menos 1? El menos lo que hace es cambiar el signo. Y este valor, el 1, multiplica por esa cantidad a cada término que está dentro, ¿no es cierto? Menos por más, menos. 1 por x, entonces queda menos x. Menos por menos, más. 1 por 1, 1 nomás. Y ya. Ahora, este menos 1 para pasar al otro lado va a pasar con signo cambiado. Eso se logra al sumar a ambos miembros el opuesto de este, el inverso del 1. Es decir, sumar a ambos miembros más 1. ¿Listo? Entonces, continuamos. Es correcto lo que han dicho, lo que han aprendido ustedes en colegio. Pasa al otro lado con signo cambiado. Está muy bien. Pasa al otro lado, sumando. Nos quedaría la ecuación y igual a menos x más 1. Menos 1 que pasa a sumar, más 1. Entonces la ecuación final va a ser y igual a menos x más 2. Esa es la ecuación final de la línea recta, despejando y. Es bueno despejar y para que podamos representar luego. Más adelante, y en el ejemplo de esta página, está cómo representar una ecuación partiendo básicamente de esta forma. ¿Listo? Por el momento ahí quedamos. ¿Cómo encontramos la ecuación de una línea recta? Esta línea recta que hemos marcado, esta línea tiene una ecuación y igual a una ecuación que dice y es igual a menos x más 2. Ya hemos encontrado la ecuación de esa línea recta. Ahí vamos a pasar. Ya, ahora jóvenes, yo les voy a completar acá. Hemos hecho el análisis analítico, ¿no es cierto? Aquí hemos resuelto, hemos hallado la ecuación de la línea recta. La hemos hallado a la línea recta en su ecuación de manera analítica. Pero ¿cómo la hallamos aquí a la ecuación de manera gráfica? Imaginen que no está esta línea. Ya, imaginen que no está esa línea. La línea recta, imagínense que no está. Lo que nos han dado de dato es el punto. Sus coordenadas son 1,1. Y nos dicen que la pendiente vale menos 1. ¿Ya? Entonces, miren lo que podríamos hacer. Lo que podríamos hacer es partir de este puntito. ¿Ya? De este punto. ¿Qué nos dice que es la pendiente? Es menos 1. La pendiente es delta Y entre delta X. Incremento en Y dividido entre incremento en X. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Incremento en Y entre incremento en X. Pero aquí vemos incremento en Y. ¿Cuánto valdría, jóvenes? En la pendiente, fíjense acá. ¿Cuánto sería el incremento en Y? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto sería el incremento en X? 1. Menos. 0. Aquí yo no veo nada, pero tampoco es 0. A ver, menos 1 significa menos 1 entre 1. 1. No puede ser menos 1 entre 0 porque cualquier número dividido entre 0 no existe. Si tenemos un número entero, solo un número entero, entonces imaginariamente decimos es ese número entero dividido entre 1, una fracción. ¿No ve? La pendiente es incremento en Y dividido entre incremento en X. ¿Ya? Si es un número entero nada más, imaginariamente sabemos que está dividido entre 1. El incremento en X sería 1, ¿verdad? ¿Me entienden hasta ahí, jóvenes? Sí, más o menos. Más o menos. Ya. A partir de aquí, fíjense, miren, estamos en este punto que dice 1,1.
Incremento en X, ¿cuánto sería según esta pendiente? Incremento en X, ¿cuánto es? -1. 1. A ver, a ver, a 1. ver. ¿El Uno, incremento en X cuánto es? 1. 1. ¿Qué es incremento? Avanzamos. Entonces avanzo un hito. Imaginariamente estoy avanzando hasta aquí, ¿no ve? Hasta aquí avancé 1. Ahora, ¿cuánto es el incremento en Y según esa pendiente que es -1? Menos 1. Menos 1. Entonces, he avanzado en X1. ¿Cuánto tengo que avanzar en Y? Menos 1. -1. ¿Hacia dónde está el -1? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Hacia abajo. Abajo. Llegué hasta aquí, ¿no ve? Incremento en X1, incremento en Y -1. Llegué hasta este puntito. ¿Verdad o no verdad? Sí. Correcto. Ahora, para construir una línea recta necesitamos 2 puntos. Unimos este punto desde el de que partimos hasta el puntito al que llegamos, lo unimos con nuestra reglita, lo alargamos hacia la izquierda, lo alargamos hacia la derecha y de esa forma hemos hallado gráficamente la línea recta con el dato del punto y el dato de la pendiente. ¿Me han entendido cómo se hizo? Más o menos, no, sí, a ver. Les voy a volver a explicar, pero en el PowerPoint, ¿ya? Les voy a volver a explicar. Si quieren, sáquense una captura de pantalla. Yo lo voy a hacer. Ya la saqué la captura. Me voy al PowerPoint y ahí les voy a explicar, ¿ya? Aquí. Entonces, fíjense. Aquí tengo mi captura de pantalla de lo que estábamos haciendo y aquí ya puedo rayonear. Voy a borrar la parte que ya no estamos usando. Esta es la deducción de la fórmula. Esta es la deducción de la fórmula. No la voy a usar. Le voy a poner un fondo blanquito y ahí voy a escribir. ¿Ya? Ahora fíjense, jóvenes. Tenemos de datos. Tenemos de datos lo siguiente. Mi alineación superior. Y así. Tenemos de datos lo siguiente. La pendiente que vale -1. Y tenemos las coordenadas del punto 1 que vale 1,1. Ahora, analizamos y decimos, ¿qué es la pendiente? La pendiente vale -1. La pendiente es delta Y entre delta X. Pero no veo la división, no veo la fracción, no importa. Si ustedes no ven la fracción, no hay ningún problema. Significa que se está dividiendo entre 1. Un número entero sería -1 entre 1 y ahí está. ¿Ya? -1 significa -1 entre 1. El signo menos lo podemos poner arriba o lo podemos poner abajo, ya depende de nosotros, pero solo en uno de los dos. No puede ir en los dos, porque si pusiéramos menos arriba y menos abajo, menos entre menos se vuelve más y ya no estaríamos hablando de la misma pendiente. ¿Ya? Aquí miren qué hice. He escrito esta igualdad. He escrito lo que es delta Y entre delta X. ¿No es cierto? Mi incremento en Y es -1. Mi incremento en X es +1. ¿Ya? A partir de este dato de la pendiente, yo puedo graficar partiendo del punto. Les dije, imaginen que no hay nada ahí. Imaginen que no hay nada en esta línea recta. Solo este puntito. Ahora, dice incremento en Y -1. Aquí voy a trazar entonces mi incremento en Y. Desde el punto que nos han dado de dato, incremento en Y, como es negativo, va hacia abajo. ¿Cuánto va? 1. Se fue 1 hacia abajo. Voy a utilizar este color rojo para decir hacia dónde estoy avanzando y lo voy a hacer un poco más grueso. Y lo voy a hacer con línea punteada. Entonces, miren, hacia abajo avanzó 1. Todo eso es el incremento en
Y. ¿Ya? Incremento en Y desde este punto 1 hacia abajo, 1. Ahora, estoy avanzando en X. ¿Cuánto tengo que avanzar? 1. ¿Hacia dónde es el 1 positivo en X, jóvenes? Derecha. Hacia la derecha. Entonces avanzo 1 positivo hacia la derecha. Y aquí está el delta X. Avancé 1 negativo hacia abajo porque dice incremento en Y era menos 1. Ahí está, avancé hacia abajo. Ahora, avanzo hacia la derecha, el incremento en X, 1. He llegado hasta este nuevo puntito. He llegado hasta ese nuevo puntito. Bien, hasta ese nuevo puntito acabo de llegar. Para hallar gráficamente la línea recta, si es que partí desde este punto 1, miren, agarro la regla, uno estos dos, y como la regla es larga, lo extiendo un poco más. Y con la regla lo extiendo más hacia el otro lado también, pero que siga pasando por el mismo puntito. Lo remarco bien para que mi profesor vea, por ahí es cieguito. O por ahí cuando le saque foto para mandar la tarea o mandar el examen no va a ver. Y ahí está la línea recta. ¿Cómo la hemos construido a partir de un punto y la pendiente? Aquí está el puntito desde el cual hemos partido. Ahí está, ¿no ven? Este puntito. ¿Qué hemos usado? La pendiente. Pendiente es delta Y. ¿Cuánto avanzamos en Y? Aquí nos dice avance menos 1. ¿Qué significa menos 1? Avance hacia abajo. Ahí, sin soltar. ¿Cuánto hay que avanzar en X? 1. ¿Hacia dónde está 1 positivo? Hacia la derecha. Hemos llegado a un nuevo punto de la recta. Trazamos una recta uniendo esos dos puntos. Lo ampliamos hacia el lado derecho y lo ampliamos hacia el lado izquierdo. Y hemos hallado gráficamente a nuestra línea dada con la ecuación Y igual a menos X más 2. Esa ecuación Y menos X más 2 es la que se obtiene con el punto 1,1 y con la pendiente menos 1. ¿Me han entendido cómo se halla gráficamente la línea recta cuando nos dan de dato un punto y la pendiente, jóvenes? Ya. Si es que tienen duda, pueden verlo el video luego de clase para entenderlo mejor. Ahora, jóvenes, si yo hubiera dicho, miren, lo voy a hacer con otro color. Si hubiera dicho, pero yo primero quiero avanzar en X. Desde este punto puedo avanzar en X. Y avanzo en X. ¿Cuánto es el incremento en X, jóvenes? ¿Cuánto es el incremento en X? 1. 1. Entonces avanzo en X. 1. ¿Cuánto tengo que avanzar en Y? Desde donde llegué. ¿Cuánto tengo que avanzar en Y? ¿Hacia dónde se avanza menos 1? Hacia abajo. Entonces con este color morado me está mostrando otro camino. Primero pude avanzar en X y luego en Y y llego al mismo punto. Los uno con una regla, me paso hacia la derecha, me paso hacia la izquierda y esa es la línea recta, dado un punto y dado la pendiente de esa línea recta. ¿Ya? ¿Cómo hallo la ecuación? Simplemente reemplazo en esta que es la ecuación de la línea recta, dada un punto y la pendiente. Reemplazo, despejo Y y esa es la ecuación de la línea recta. ¿Me han entendido, jóvenes? Espero que sí me hayan entendido. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. Ahí cuando puso más ante ejemplo, ¿de dónde sacó? O sea, ¿por qué puso menos 1, digamos? ¿Por qué tiene que ser este número en la pendiente? Ya. Pendiente puso menos 1. Es un dato, ¿ya? Es un dato. Pero yo me he dado cuenta que es menos 1 porque aquí hay un ángulo de 40 grados, exactamente. ¿Ya? 40 grados desde el eje X negativo hasta la recta, 40 grados. Desde la recta hasta el eje vertical, 45 grados, perdón, 45 grados. Me divide exactamente en dos partes iguales.
Entonces ahí me di cuenta que la pendiente vale 1. Pero como el ángulo de inclinación es mayor de 90 grados, me doy cuenta que esa pendiente vale menos 1. Si tuviera una línea recta que pasa y divide en dos partes iguales al cuadrante, al primer cuadrante, esa es una pendiente de 45 grados, es un ángulo de inclinación de 45 grados y su pendiente es 1 positivo. Pero no se preocupen de dónde sale la pendiente, esto va a ser un dato. Por eso les dije, imaginen que no está esta línea, ¿no? Imaginen que no está esa línea. Entonces, primero pueden hacer la parte gráfica, la resolución gráfica, como yo les acabo de decir. Tenemos el puntito y tenemos esta pendiente, entonces podemos ubicar un punto nuevo de la misma recta avanzando con los incrementos. Si hubiera sido 3, a ver, hagamos ese cálculo ahorita, ¿ya? Otro ejemplo, un ejemplo 2, nos quedan 3 minutos más. Ejemplo 2. Si la pendiente vale 3 y el punto inicial, pónganle punto inicial o punto 1, tiene coordenadas 0,2. Miren dónde vamos a estar. No, perdón, 0, menos 2. ¿Ya? 0, menos 2. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar este punto. ¿Dónde está 0 en X? Aquí. Menos 2, aquí está el puntito, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a graficar ahí el puntito. Aquí está. Este es el puntito con coordenadas 0,2. Miren, 0, menos 2. Aquí está. Y punto 0 o punto 1. ¿Ya? Ahora dice, la pendiente vale 3. Ay, caramba, otra vez. No hay denominador. Entonces no hay problema. No hay problema. Eso significa lo siguiente. Miren, nos dicen no hay valor en el denominador, no importa. 3 es lo mismo que 3 entre 1. Entonces, ¿cuánto es el incremento en Y? 3. ¿Cuánto es el incremento en X? 1. 1. Partimos de este puntito. Vamos a hallar gráficamente esa línea recta. ¿Cuánto hay que avanzar en X? 1. 1. ¿Hacia dónde está X? ¿Positivo o negativo, jóvenes? Positivo. Positivo. Entonces, miren, estoy avanzando 1. Hasta Y. Desde donde terminó de avanzar 1, ¿cuánto hay que avanzar en Y? 3. 3. Entonces, aquí voy a avanzar hacia arriba. 1, 2, 3. Hasta ahí llego. Y ese es el nuevo puntito de la línea recta que hemos partido desde el punto de abajo, desde este punto 0. ¿Ves? Punto P sub 0. Para hallar la línea recta, lo que hacemos es unir. Miren, desde aquí partimos y con los datos de la pendiente hemos llegado hasta ahí. Como les dije, con la regla nos pasamos un poco hacia este lado. Nos pasamos otro poco hacia abajo también. Pero que pase por ahí. Pasamos otro poco. Y ahí está. Acabo de encontrar esa línea recta. Ustedes van a calcularle. Ustedes le van a calcular su ecuación. ¿Ya? ¿Han visto? No es difícil. Pero también podemos ir por el otro camino. Yo hice primero cuánto avanzó en X y cuánto en Y. Pero podríamos decir, desde aquí, desde este puntito, ¿cuánto había que avanzar en Y? 1. 1, ¿no es cierto? A ver. 3. En Y, ¿cuánto? 1. 1. 1 No, avanza en Y. 3. Miren aquí, Y, ¿cuánto tengo que avanzar? 3 en 3. Y, entonces no avanzo. 3. 1, 2, 3 avancé en Y, hasta ahí. ¿Cuánto tengo que avanzar en X? 1. Ese sí avanzo 1, miren. Entonces, por este camino rojo, avancé hasta arriba y llegué al mismo punto. ¿No ve?
Le voy a cambiar el color para que no se confundan mis ejercicios. Voy a cambiar de color verde. Yendo por el camino verde, igual llego a este otro puntito. Los uno con la regla y ya hallé la línea recta. ¿Ya? Ustedes reemplazan en la ecuación, despejan y y van a ver si llegan a una ecuación similar. ¿Ya? Jóvenes, ahí vamos a terminar la clase. Ahí vamos a terminar la clase. Espero que hayan entendido. Lo que quiero para la siguiente clase es que se copien estas ecuaciones. ¿Ya? Esta tablita quiero que se la copien porque las vamos a ir desarrollando. Ya les voy a pasar una imagen luego. Terminen de copiar ahorita este ejemplo y traten de hallar la ecuación de esta línea recta. ¿Ya? Espero que hayan entendido porque les va a ayudar bastante para ubicarse en la representación de las líneas rectas. ¿Ya? Ahí vamos a terminar. Les